Les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo, acá en Llorente de Tibás, en San José de Costa Rica. La semana pasada estuvimos atendiendo la primera parte, explicando la primera parte de este tema relacionado con el estancamiento de la iglesia. Hermanos, amigos que nos ven, esto es muy común, esto sucede con más frecuencia de la que nosotros podemos imaginar. Siempre encontramos ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos procedimientos que caracterizan a estas iglesias que terminan estancándose en el crecimiento de la obra. ¿Por qué es tan importante el crecimiento? Porque el Señor nos llamó a hacer el trabajo. Porque el Señor Jesús le dijo claramente a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, si nosotros tenemos una mies realmente abundante, lista para ser cosechada, lo ideal es que cada una de las iglesias que representan al Señor Jesús, que afirman ser seguidores de Jesús, se esfuercen por abarcar todo lo que se pueda de esta mies que el Señor dijo que estaba lista para ser cosechada. Esta mies son las personas que han sido previamente escogidas, previamente marcadas desde la eternidad, desde el Olam, desde antes de la fundación del mundo, para alcanzar salvación. Y cuando nosotros pensamos que muchas de las personas que en este momento están en la calle, que en este momento no están dentro de las iglesias, que en este momento pueden estar en bares, que en este momento pueden estar en prostíbulos, pueden estar en diferentes actividades ilícitas, consumiendo droga, etc., ya estaban marcados para salvación y todavía no han sido alcanzados. Pensamos inmediatamente que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Que aún no hemos llegado hasta donde el Señor espera que nosotros lleguemos. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia es una responsabilidad bastante grande. Es un compromiso que hemos adquirido con el Señor. El compromiso de amar a los perdidos. El compromiso de rescatar con la guía del Espíritu Santo a aquellas personas que todavía han de entrar en el arca de salvación. Pero entonces es ahí donde cobra tanta importancia, tanta relevancia, el que la iglesia se esfuerce por tener estrategias correctas, dinámicas sanas, que permitan que la iglesia pueda expandirse, crecer dentro de la misma estructura en primer lugar, fortalecer a los miembros de la iglesia, a los miembros del equipo de trabajo, a permitir que haya madurez espiritual en ellos para prepararlos así de esta manera para la pesca. El Señor le dijo a Pedro, a Andrés y a sus colaboradores, a sus socios, a Santiago y a Juan: sígueme, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Nosotros somos la versión moderna de esos pescadores de hombres y estamos bajo la enorme responsabilidad de ser eficientes en ese trabajo, de ocuparnos de lo que Dios nos mandó a hacer y hacerlo bien, hacerlo con interés, hacerlo con voluntad, hacerlo con excelencia, porque es para Dios. Continuamos esta semana con otro de los motivos, otra de las razones por las cuales una iglesia puede estar estancada. Y una de estas que me parece bastante interesante es porque la iglesia está tan orgullosa de sus logros en el pasado que le parece que eso es suficiente para seguir existiendo. O sea, con eso es más que suficiente. Eso podría ser uno de los principales estorbos. Si una iglesia ha tenido un comienzo muy sobresaliente y un gran crecimiento, una gran explosión evangélica dentro de su comunidad y ha experimentado este boom de crecimiento durante un largo periodo de tiempo, podría
creer que eso es todo, que ya no necesita hacer más, que es suficiente lo que se ha hecho y que ya se hizo la mayor parte, que ya se hizo lo grueso, que ya se hizo lo más determinante y lo más importante que esa iglesia estaba por hacer. Ahora, ¿será cierto esto? Uno de los principales problemas que aporta esta mentalidad de cuando nosotros empezamos, cuando nosotros tuvimos aquella explosión evangelística enorme, es apegarse a la forma en que se hacían las cosas antes. Esto es un mal muy común dentro de las iglesias. Y es una de las razones por las que muchas iglesias han desaparecido. ¿Por qué? Porque están tan anclados en la forma en que hacían las cosas originalmente que no quieren darse cuenta que vivimos en una sociedad que ha progresado, que vivimos en una sociedad que no se quedó estancada, que vivimos en una sociedad que cambió, que ahora tiene acceso a la información como nunca antes, que vivimos con una sociedad totalmente distinta, que piensa distinto, que analiza distinto y que necesita ser abordado de una manera también distinta. Entonces, si en el pasado se usaron métodos evangelísticos como pancartas, como campañas de sanidad divina y ese tipo de cosas, probablemente algunas de esas estrategias hoy ya no tengan la misma eficacia. Entonces, es importante que la iglesia se renueve, que la iglesia se revitalice, que la iglesia busque cómo incursionar en estos nuevos medios, en estas nuevas opciones que hay para poder llevar el mensaje de salvación a más personas. Esto que nosotros estamos haciendo es uno de esos recursos, los medios digitales. Ahora existen muchas opciones de comunicación en la red. Este canal de YouTube que usted está observando, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Hay una infinidad de opciones para poder hacer accesible el mensaje de salvación a la gente. Vea este pasaje que vamos a leer ahorita sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue tal vez una de las personas que más pudo llenarse la boca hablando de lo que él había hecho y de sus glorias pasadas. Pero vea cómo lo trata él. Dice Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 7. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne. Yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero vea lo que dice Pablo ahora. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las palabras que usa el apóstol Pablo en el griego original son bastante fuertes. En el versículo 7, cuando él dice, todo lo que para mí era importante, todo lo que para mí era ganancia, ahora es un montón de estiércol. ¿Dónde quedó toda la gloria pasada de Pablo? En el pasado. ¿Por qué? Porque nada de todo lo sobresaliente que Pablo hizo, nada de toda el bagaje, nada de su currículum, nada de su formación como fariseo, nada del roce que él tenía con el Sanedrín, del cual era miembro, dicho sea de paso, fue importante o valioso para él con tal de conseguir a Cristo, con tal de alcanzar a Cristo. Entonces, por esto, hermanos, todas las glorias que nosotros pudiéramos haber alcanzado en el pasado como iglesia, tal vez ya quedaron ahí en el pasado.
Puede que muchos de esos miembros que fueron llevados por esas campañas y esas estrategias, esas actividades, ya ni siquiera están en la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Usamos la misma dinámica? ¿Usamos la misma forma de hacer las cosas? O sea, ¿qué hacemos en realidad? ¿Qué es lo que toca ahora hacer? Lo que toca hacer es seguir adelante. Adoptar nuevas estrategias, avanzar, entender del desarrollo tecnológico y entender que la sociedad de hoy está esperando un mensaje diferente. Que la sociedad de hoy cree más en lo que ve que en lo que oye. Ya no es suficiente hablar, hermanos. Ahora es necesario demostrar. Porque salieron tantos habladores, salieron tantos que hablaron acerca de Jesús y acerca de la verdad y la doctrina y todas estas cosas, que ya la gente no cree. Por eso es importante que haya esta transformación y no quedarse anclado pensando en que antes se hacían las cosas mejor, que antes era mejor, que antes era diferente la manera de alcanzar a los perdidos. ¿Ok? Hay algo muy importante que también han adoptado algunas iglesias y que les ha alejado del plan, del propósito original. Centrarse en las actividades en lugar de los resultados. ¿Por qué? Porque las iglesias se llenan de actividades, porque tenemos campaña, porque tenemos campamento, porque tenemos retiro, porque tenemos reunión de matrimonios, de mujeres, de hombres, y todas estas cosas llenan la agenda de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tanto está sirviendo este activismo de la iglesia para alcanzar a los que están afuera? ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros como iglesia vivimos dentro de la burbuja y nos preocupamos única y exclusivamente por los que están dentro de la burbuja. ¿Y los que están afuera? ¿Cómo hacemos nosotros para alcanzar efectivamente a los que están afuera? Cuando hacemos campamentos, cuando hacemos retiros, cuando hacemos encuentros, ¿están sirviendo estas cosas realmente para lograr que el evangelio de salvación llegue a la vida de estas personas y se dé una verdadera transformación? ¿O solamente los estamos llevando a un clímax de emoción, de sensibilidad, donde manoseamos sus almas para que obtengamos un resultado y una decisión a favor de Cristo que en el tiempo no se sostiene? Por eso es importante, hermanos, que nosotros empecemos a pensar en los resultados y no en las actividades. O sea, en lugar de estar organizando actividades y pasar todo el tiempo ocupados en actividades, busquemos la manera de que la iglesia realmente crezca espiritualmente, que aprenda, que madure, que se transforme, que el evangelio que le salvó sea un fuego que le quema por dentro y que necesita compartir con otras personas. Pues esa será la única manera en que podremos en esta sociedad posmoderna alcanzar efectivamente a los perdidos, a los que todavía no han llegado a los pies del Señor. Y entonces, siguiendo en esta misma línea, el apóstol el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús se transfigura delante de él, dice lo siguiente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 33. Después de que ocurre la transfiguración, dice lo siguiente: y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. No entendía Pedro qué era lo que estaba ocurriendo y cuál era el propósito por el cual el Señor les había permitido ver esta transfiguración y estas apariciones. Él no entendía.
Él ya estaba pensando en construir algo, en hacer una edificación para tener un momento especial o para rendir un culto especial en esta aparición. Y no era ese el propósito del Señor. Él no entendía lo que estaba pasando. Y muchas iglesias hoy no entienden el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento urgente, no para llenarnos de actividades, sino para alcanzar efectivamente a los que aún no conocen al Señor Jesús y han de ser salvados. Y es que otro de los problemas, otra de las circunstancias que provoca el estancamiento, es que no hacemos nada con tener una extensa agenda de actividades. Inclusive no hacemos nada teniendo muchas actividades hasta de carácter evangelístico, si no nos preocupamos por darle los recursos a las personas que van a trabajar, por entrenarlos, por desarrollarlos, porque crezcan. Porque sucede mucho en las iglesias pequeñas que los miembros de la iglesia, los hermanos de la congregación, dependen tantísimo del pastor, que si el pastor no está no se puede hacer absolutamente nada. O sea, como decimos nosotros popularmente, se manean si el pastor no está. Pastor, hermano pastor, es necesario que empoderemos a nuestros obreros, a la gente que está trabajando a nuestro lado. Hay que empoderarlos, hay que enseñarles, hay que desarrollarlos, hay que darles oportunidad de libertad para que puedan trabajar. Enseñarles a definir estrategias, a definir organización y mediante planes de trabajo, mediante una estrategia definida, qué es lo que vamos a hacer y dejarlos hacerlo. Y cortar ese cordón umbilical que muchísimas veces une a los miembros de la iglesia con su pastor. Porque si el pastor se enferma, la iglesia no camina. Si el pastor se va, la iglesia no camina. Si el pastor se muere, la iglesia se murió. ¿Será posible eso? El Señor Jesús murió y resucitó y sus discípulos siguieron predicando. El Señor Jesús se fue, regresó al cielo, ya no había líder, ya no estaba con ellos. Pero ellos tenían muy claro cuál era el trabajo que tenían que hacer y no dejaron de hacerlo nunca. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, ¿cierto? Vea lo que dice Éxodo en el capítulo 32 y el versículo 1. Dice lo siguiente: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos seguían a Moisés. Y como lo he dicho muchas veces, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos en el desierto, no era Jehová de los ejércitos, era Moisés. Y cuando Moisés se va 45 días al monte Sinaí, durante mes y medio se va. Durante mes y medio se va. Cuando se va 45 días al monte Sinaí, se empiezan a desesperar los hebreos. Empiezan a angustiarse, porque dicen: el Dios que seguíamos, el Dios que nos guiaba, que nos orientaba, se fue. Entonces le dicen a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el que teníamos se fue. Y esta dependencia no es sana, esta dependencia no es buena, hermanos. Esta dependencia entraba el crecimiento de la iglesia. Por eso necesitamos entrenar y desarrollar a la gente que trabaja con nosotros y dejarlos trabajar. Y por último, tenemos uno de los principales problemas de la iglesia: la burbuja. O sea, todos los miembros de la iglesia saben qué se hace dentro de la iglesia y cómo se hace, pero nadie de los de afuera sabe para qué existe esa iglesia ahí. Muchas veces piensan que la iglesia que está en la comunidad, en esa localidad, solo sirve para hacer bulla los domingos en la mañana y algún día entre semana en la noche. Pero aparte de eso, ¿qué saben de la iglesia? ¿Qué conocen del ministerio?
¿Qué proyección comunitaria tiene la iglesia que nosotros pastoreamos? ¿Estamos realmente yendo a la comunidad en la que estamos? ¿Estamos alcanzando con evangelio a la comunidad en la que estamos? ¿Estamos mostrándole a la comunidad en medio de la cual nosotros, el Señor sembró, la iglesia que pastoreamos, está mostrándole el amor de Cristo a esa comunidad? ¿O solamente entran, cierran la puerta y se dedican a engordarse solos sin pensar en los de afuera? Porque afuera la gente se muere de hambre espiritual. Afuera hay inanición espiritual. Y la iglesia está haciendo muy poco para que eso cambie. Que no seamos nosotros ese tipo de iglesia. Porque no fue eso lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. No fue eso lo que nos ordenó. Porque ni siquiera nos dio la sugerencia, nos dijo, ¿qué les parece si hacemos esto? No. Él dijo, háganlo. Vea si es así. Que en el capítulo 10 de Lucas, del Evangelio de Lucas, y el versículo 3, y después el 8 y el 9, dice lo siguiente. 10:3. Id. No es una sugerencia, no es una pregunta, es una orden. Id. Vayan. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y después dice el 8 y el 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hay en ella y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Vayan. No está diciendo Jesús, hagan que las personas vengan, o ese es el mensaje. No me pareció haber leído esto en este pasaje. Lo que está diciendo es, vayan. Salgan del recinto, salgan de la iglesia, salgan del edificio. Dense a conocer. No se esconde una lámpara debajo de un almud, en un cofre. No, la luz se muestra para que ilumine también a otras personas. Y esa es nuestra función principal, ser luz en medio de las tinieblas del mundo, porque va a ser la única forma en que los que viven en oscuridad puedan identificar dónde está la luz. ¿Entendemos esto, hermanos? Tal vez estamos haciendo malas cosas, tal vez algunas de estas cosas las estamos haciendo bien y otras no, pero es importante que razonemos. Si la iglesia se está estancando, si la iglesia que pastoreamos o en la que nos congregamos se está estancando, ¿cuál es mi responsabilidad en el asunto? No, es solamente culpa del pastor. No, puede ser usted también uno de los miembros de la congregación que no esté haciendo su parte. ¿Cuál puede ser su parte? Hable con su pastor. Dígale, hermano, a mí me parece que podríamos hacer esto. El Señor me ha inquietado. Ore, muy importante orar. ¿Por qué? Porque nosotros al final no nos movemos por lo que sentimos, por lo que el hombre nos diga. Nos movemos por lo que el Espíritu Santo de Dios nos indica. Porque así lo dice precisamente el último pasaje que vamos a leer, que es el de Romanos 8:14, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién te guía? Pastor, líder. ¿Quién te está guiando? ¿Tu propia intuición? ¿Los modelos de otras iglesias? ¿O lo que el Espíritu Santo te indica? Que Dios les bendiga. Ese ha sido el mensaje de esta noche.